Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Hola hermanos, buenos días. Estamos en un nuevo retiro. Me toca dar un tema que es Jesucristo, la palabra y la iglesia. Le pido al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, a mí también, para que sea un instrumento de su palabra, que Él nos hable, a mí también incluido, que nos llene de su Espíritu Santo y podamos glorificarlo siempre. Gracias Señor, gracias Dios. Como les decía, voy a hablar sobre Jesucristo, la palabra y la iglesia. En el fondo voy a hablar de Jesús, porque Jesús es la palabra, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le pido a Dios que me dé la gracia de hablar de Él, aunque no soy digno de hablar de Él, pero si Él nos pide que evangelicemos, hay que hablar de Él, ¿ya? Porque la evangelización se trata de dar a conocer a Jesús, de hablar de Él. Dios nos creó, por eso estamos acá, Dios nos reunió, y el Señor quiere revelarse a nosotros, quiere mostrarse a nosotros, quiere que lo conozcamos. Dios siendo Dios, Dios Padre, se conoce a sí mismo, ya lo vimos en las enseñanzas que hicimos, las 18 enseñanzas, se conoce a sí mismo y emite una palabra, y esa palabra es Jesús, el Hijo. ¿Ya? La sencilla palabra, que uno la siente como una palabra, es una palabra escrita o lo que sea, no, la palabra es Dios mismo, ¿ya? Es Jesús. Solo que Él, siendo la palabra y siendo Dios, se comunica a nosotros en nuestro lenguaje. Es como que nosotros nos quisiéramos comunicar, guardando las proporciones, porque hay más diferencia todavía, nos quisiéramos comunicar con una hormiga y usáramos el lenguaje de la hormiga. Siendo que entre una hormiga y un ser humano, la distancia es mucho menor que la distancia entre el hombre y Dios. Entonces, si no se quiere revelar a nosotros, se nos quiere comunicar. Al comienzo, cuando Dios creó todo, y después creó a Adán y Eva, por el pecado perdimos la gracia de Dios. Pero el Señor siempre nos rescata, siempre nos acoge, aunque hayamos perdido la gracia. Y en estas enseñanzas también que vimos, las 18 enseñanzas, y leyendo el catecismo, todo esto, el Señor me ha ido mostrando y dándome cuenta de cosas como súper simples, pero que son súper significativas. La imagen y semejanza con Dios que Él nos hizo, la perdimos, entre comillas, con el pecado. Entonces, nosotros decimos bien, así como libres de cuerpo, no, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero cuando uno peca, pierde esa imagen y semejanza. O sea, en eso consiste la imagen y semejanza con Dios, que estemos en su gracia y el pecado nos hace perder esa imagen y semejanza. Pero como le decía, el Señor no nos abandona. Una vez que Adán peca, el Señor siempre tiene un plan para salvarnos. Y ese plan era que Jesús viniera a la tierra. Yo siempre hablo un poco mezclado entre la creación y Dios, y siempre saco un poco la comparación entre el universo, la materia y todo, con Dios. Toda la creación es creación, y Dios es Dios, que no es la creación, pero está en toda la creación. Dios se nos comunica entonces a nosotros, que nos creó, y hace todo un plan para que Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, baja aquí a la Tierra. No bajó a Júpiter, no bajó a otra galaxia, bajó aquí a la Tierra, concretamente. ¿Ya?
para los que andan buscando quizás que existe vida en otros planetas, lo que sea, para mí da lo mismo, que exista vida en otros planetas o no. No es que me dé lo mismo en cuanto a glorificar a Dios, sino que me da lo mismo en cuanto a que Jesús vino aquí a salvarnos a nosotros, acá, a la tierra. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con preparar todo un plan, preparar a la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María da el sí para que Jesús venga, y llega Jesús acá. Todos sabemos más o menos la historia de Jesús, cómo nació, cómo vivió, cómo todo. Pero algunos detalles que el Señor me iba mostrando que no me había dado cuenta, aunque los había leído, los había escuchado, no me había dado cuenta de algunos detalles, que ojalá quisiera poder compartir con ustedes y poder aportar con algo. Jesús, siendo Hijo de Dios, obviamente cumple los mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, todas las cosas. Jesús y Dios obviamente también nos ama a nosotros, entregó su vida por nosotros. Pero el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que yo he ido dándome cuenta, que Jesús ama a Dios Padre por sobre todas las cosas. Y por eso bajó acá a la tierra. Esa es la idea, o sea, Jesús baja a la tierra para glorificar a Dios Padre, pero como hombre, como humano, como persona, como hombre. Porque Jesús existe desde toda la eternidad, junto con Dios Padre. Y en toda la eternidad, hacia atrás y hacia adelante, presente, Jesús siempre glorifica al Padre. Pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Que quería venir acá a la tierra a glorificar a Dios Padre como hombre, con materia, con cuerpo. Me siguen. A glorificar a Dios como hombre. Y la idea o el deseo de Jesús también, de Dios, es que nosotros glorifiquemos a Dios Padre. ¿Cómo uno puede glorificar a Dios Padre? Es conociéndolo y amándolo. ¿Ya? Conociéndolo y amándolo. Entonces, ¿cómo el Señor nos permite conocerlo? Es a través de su palabra. ¿Ya? Si uno lee la palabra, si uno lee la Biblia, mientras más la lee, el Señor más le va mostrando, más el Señor nos va regalando conocerle, saber quién es, y al conocerle, uno lo va alabando. Me explico, porque si yo tengo una persona que la admiro, la voy a alabar, voy a decir que grande esa persona, que tremendo lo que hace, todo. Pero tengo que conocer a la persona para poder hablar de esa persona, para alabarlo. Y lo mismo de Dios, tenemos que conocerlo para poder alabarlo. Igual que un hijo, un niñito chico que conoce a su padre y lo ve como lo máximo, el súper, el campeón, el que le soluciona todos los problemas, el que le responde todas las preguntas, el que lo cuida, lo protege, y el niño chico confía en el papá porque lo conoce, porque con otra persona no siente eso, Al conocerlo, al confiar a él, el niño chico lo ama, lo quiere, lo admira, y entre comillas, en su ser, lo glorifica y lo alaba al papá, lo alaba. Yo tengo un papá súper, lo alaba y así. Entonces nosotros también, al ir conociendo a Dios Padre, lo nace espontáneamente alabarlo y amarlo, porque sabemos que nos ama y todo. Además, sentía yo al desarrollar esta enseñanza que al irlo alabando a Dios Padre, a Dios en general, a la Trinidad, en el fondo es porque uno confía en Él, y lo admira, y lo alaba. Y al confiar en Él, uno siente una paz, una tranquilidad, de que pase lo que pase, está Dios Padre con uno. Y, como les digo, una mezcla de cosas. O sea, mientras más lo conozco, más lo alabo y más confío en Él. Y eso quiere Dios que lo glorifiquemos. ¿Y qué es glorificar? Es conocer a Dios Padre y amarlo.
Y eso es lo que vino a hacer Jesús acá a la tierra, además de muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Entonces, como que la primera misión de Jesús, entre comillas, es alabar a Dios Padre, pero como hombre verdadero. ¿Ya? Porque nadie como Él podía alabarlo en la tierra, porque todos somos pecadores. ¿Ya? La Virgen sí, pero igual hay una diferencia, con todo respeto a la Santísima Virgen. Entonces el Señor crea todo un plan para salvarnos y revelarse a nosotros para que lo conozcamos. Y ahí entra a jugar acá también la Iglesia y la palabra de Dios. Que la palabra la encontramos en la Biblia. Pero, si ustedes se fijan, la Biblia no ha existido desde siempre. Se fue creando más o menos entre años 50 y 100 de nuestra era. O sea, vino Jesús, y cuando vino y murió y resucitó, y después le dice, vayan por el mundo y proclamen el Evangelio, o la buena nueva. Pero con los discípulos, eso se lo dijo a los discípulos, pero nos dijo, allá, vayan por el mundo y proclamen la buena nueva del Evangelio, y aquí tienen la Biblia para que vayan a evangelizar. No. Entonces, fueron evangelizando y proclamando la buena nueva, según todo lo que habían visto de Jesús, habían aprendido de Él, todas las vivencias que tenían, los milagros que vieron, fueron proclamando la buena nueva, que el reino de Dios está cerca, ya está aquí en la tierra con Jesús. Y ese periodo, y bueno, y después también, eso es lo que se llama la tradición. La tradición. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otras religiones que toman en cuenta solamente la Biblia, la palabra, y se basan en eso solamente. Entonces, cuando le preguntan a uno sobre algo, no necesariamente todos los temas están en la Biblia. O sea, que muchos temas también están en la tradición, en lo que se ha ido transmitiendo por generaciones a través de los años a todos los hombres, y que no sale específicamente en la Biblia, pero que también son verdad. ¿Ya? Quiero decir que la revelación está en la palabra y está en la tradición. ¿Ya? Entonces, como les decía, si algún otro hermano de otra religión nos pide, oye, pero muéstrame en la Biblia dónde sale esto, y uno se da vuelta a la cabeza y lo busca y no lo encuentra, tenemos que estar conscientes como católicos que no necesariamente todo está en la Biblia, pero que además es válido 100% porque está en la tradición, lo que la Iglesia transmite año tras año. Y la interpretación de la palabra, de la Biblia, está a cargo del magisterio. No sé si saben qué es el magisterio. El magisterio es, en el fondo, las autoridades de la Iglesia, que son los obispos de la Iglesia, los que, a través del Espíritu Santo, el Señor les va mostrando cómo interpretar las Escrituras. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar ahí e interpretar lo que leamos de la Biblia según nuestro parecer, según nuestra idea y todo. Entonces, hay que tener también presente de que toda revelación privada, o sea, de uno mismo, para que sea verdadera, tiene que estar de acuerdo con la revelación general. ¿Y cuál es la revelación general? Es lo que nos dice el magisterio, los obispos, partiendo por el obispo de Roma, que es el Papa. O sea, si el magisterio no lo confirma, no podemos verlo como verdadero todavía hasta que no se confirme. ¿Ya? O no se confirma finalmente. Pero en el intertanto, nosotros tenemos que esperar tranquilamente que nos dice el magisterio. ¿Ya? Ahora, volviendo a Jesús, el Señor a todos nos regala, pero yo siento que me ha regalado algunas cosas que son súper simples, pero que yo no me había dado cuenta, o que las había leído, las había escuchado, pero no sé si les pasa a ustedes que de repente una luz dice, esto era. Entonces, hablando de Jesús nuevamente, Jesús vino aquí a la tierra en obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros y por amor a Dios Padre para salvarnos.
para llevarnos, para darnos vida eterna. ¿Y qué fue lo que nos pasó al comienzo con el pecado? Con el pecado perdimos la gracia de Dios y en el fondo morimos. Y no tanto entre comillas, morimos de verdad, por lo menos espiritualmente, desde el punto de nuestra alma. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo al comienzo a Adán y Eva: si comen del fruto de este árbol, morirán irremediablemente. Ese es otro punto importante que no le dijo, no los amenazó. Eso no es una amenaza, es una advertencia para que no lo hagamos. No les dijo: si ustedes comen del fruto de este árbol, los voy a matar. No. Es como cuando uno le dice a un niño chico: si toca la estufa, se va a quemar. No les dice: te voy a quemar. ¿Ya? Entonces, para que no lo hagamos. Pecaron nuestros padres y morimos, pues si Dios dice: si comen de este fruto, morirán irremediablemente. Y morimos. Y claro, y estamos aquí vivos entre comillas, pero estamos muertos si no estamos en la gracia de Dios. Entonces Jesús viene acá para rescatarnos de la muerte, librarnos del pecado, pero lo comentábamos hace mucho tiempo, me acuerdo con otros amigos de los carismáticos, y meditábamos y cosas, y decíamos: si Dios nos resucita, pero tiene que haber algo más. No captamos todavía qué más hay. Y debe haber mucho más que aparte de resucitarnos. ¿Por qué? Porque claro, Jesús viene acá y si le obedecemos y hacemos lo que Él nos dice, vamos a resucitar. Sobre todo con el sacramento de la confesión y con la Eucaristía. Resucitamos. Cuando estamos en pecado, resucitamos a través de esos dos sacramentos. Pero hay más que eso, o sea, no es solamente que nos resucite y quedamos tal como somos ahora, humanos 100%. El Señor, cuando vuelva en la parucía en segunda venida, nos va a resucitar, pero no exactamente iguales como estamos ahora. Nos va a resucitar con un cuerpo glorioso, nos va a resucitar limpios completamente. Los que estén en gracia de Dios, obviamente, los que no estén en gracia de Dios, lamentablemente van a ir al infierno. ¿Ya? Eso está en la Biblia y así, no lo podemos negar. Entonces, ¿a qué voy? Estaban Adán y Eva en un paraíso, pero era terrenal, aquí en la tierra. Eso no es figurado, estaban aquí en la tierra. Y pecaron aquí en la tierra. Era un paraíso y estaban felices y hablaban con Dios, Dios iba a tratar de hablar con ellos, se comunicaba con ellos y todo. Pero era un paraíso terrenal. ¿Ya? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Al venir para acá, nos viene a buscar, nos da la salvación, nos resucita, pero finalmente nos lleva a un paraíso celestial, que no es lo mismo. Y ahí capté yo que lo que nos preguntamos hace tiempo, tiene que haber algo más, aparte de resucitarnos, que ya es mucho, ya es demasiado resucitarnos, debe haber algo más grande que eso todavía. Y claro, nos resucita para ir a un paraíso celestial y vida eterna. Es algo inimaginable, o sea, yo no me lo puedo imaginar cómo será, pero intuyo que es distinto, por lo menos intuyo que es distinto a lo que vivimos aquí cuando estamos súper felices y todo, es distinto, es mucho más. Y hablando de esto, de muerte y resurrección y todo, Jesús vino acá a la tierra como hombre verdadero y padeció cosas de hombre, teniendo además la dignidad de él, de segunda persona. Y vino acá a la tierra y se hizo humilde y todo, y nació en un lugar, en un pesebre. Ya a lo mejor algunos hermanos me han escuchado antes. Un pesebre, y lo pintamos en la Navidad muy bonito, con animalitos, todo como muy acogedor, muy lindo. Pero no, porque estuvo ahí porque nació ahí porque no tenía posada en otro lado, siendo el creador de todo el universo, no tenía ningún lugar donde estar y finalmente un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Un lugar para animales, no es para ser humano. ¿Ya? Tanto se rebaja Jesús, Dios, que acepta todo, hasta ser tratado como animal. Y también
En este camino el Señor me ha mostrado la importancia de las distintas naturalezas de la creación. Yo les hablaba antes, algunos me han escuchado, otros no, de la naturaleza mineral que abarca todo lo mineral, los planetas, todo lo inanimado, todo lo inanimado. Después viene dentro de la creación la naturaleza vegetal, que obviamente es obvio, los vegetales, plantas y todo. Después viene la naturaleza animal. Todo esto va subiendo en categorías y la superior va absorbiendo, entre comillas, la inferior. Los vegetales están formados por minerales y agua y todo. Los animales están formados por casi como vegetales dentro también. Después viene la naturaleza humana, que abarca toda la creación, minerales, vegetales, animales. Y después viene la naturaleza angélica y finalmente la naturaleza divina, que es Dios. ¿Por qué les cuento esto? Como les decía, cuando Dios nos resucite, en la segunda venida, bueno, ya aquí nos hace hijos de Él, pero somos hijos adoptivos. Cuando una persona quiere adoptar un hijo, adopta una persona, un humano. No adopta un perrito, aunque ahora último casi lo hacen algunas personas, pero una persona para tener un hijo adoptivo adopta una persona de su misma naturaleza, de su misma condición, y lo hace hijo adoptivo. Dios, al decirnos y darnos la gracia de ser hijos adoptivos, Dios no es un ser mentiroso, obviamente, dice la verdad. Y si nos adopta, nos va a adoptar como hijos adoptivos. No es esquizofrénico, no habla por hablar. Si dice que nos hace sus hijos adoptivos, necesariamente tiene que darnos su naturaleza, porque si no, no seríamos hijos, sería como que adoptara sillas o mesas o animales. Para que Dios nos tenga como hijos adoptivos, nos va a regalar su naturaleza divina. ¿Ya? No es que vayamos a recetar con nuestra naturaleza humana, no, en el cielo va a estar con nuestra naturaleza. No vamos a ser dioses, pero sí vamos a tener su naturaleza y por eso lo vamos a poder ver. Me explico, una planta que es de otra naturaleza no puede ver a la creación. Existe, quizás siente, no lo sé, reacciona, cosas químicas, pero por su naturaleza no tiene la capacidad de ver a las plantas, a los árboles, no tiene capacidad de ver a los animales, tiene otras capacidades. La capacidad de una planta es mucho menor, entre comillas, que la capacidad de un animal. Un animal igual, la capacidad de un animal, de un perrito, por ejemplo, a pesar de que siente, a lo mejor recuerda cosas, es mucho más sofisticado, muy superior a una planta, no tiene capacidades que tiene el ser humano. Por ejemplo, el perrito no puede leer un libro, no puede gozar de una buena novela, no puede gozar de un concierto espectacular, escuchar sonidos, todo esto. No puede deducir cosas matemáticas, no puede hacer cálculos, no puede crear un avión como hace el ser humano. La capacidad del ser humano es mucho mayor que la de un animal. ¿Por qué les digo esto? Porque para que nos demos cuenta de lo que nos regala Dios. Nosotros tenemos una naturaleza y la diferencia entre nosotros y Dios es infinita. Pero cuando nos resucite y nos haga finalmente hijos adoptivos, nos va a regalar otras capacidades. Y por eso dice, lo que ojo humano vio o escuchó, es inimaginable lo que nos va a regalar. Y ya nos está regalando, porque el reino ya está acá. ¿Ya? Volviendo a Jesús. Jesús asume todo lo humano. Cuando ocurre la pasión y finalmente muere, humanamente hablando, Jesús muere. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa eso? Que su cuerpo material se separa de su alma, ¿ya? Y muere. Pero ocurre otra cosa, que su cuerpo, por un lado, que está separado del alma, estando muerto, y su alma estando separada del cuerpo, muerto, pero
los dos, alma y cuerpo, siguen unidos a la divinidad de Jesús. Jesús muere como hombre, pero está en la segunda persona porque Jesús es Dios y hombre. Su alma separada y su cuerpo separado siguen unidos a la segunda persona, que es la Santísima, que es Jesús mismo, que es la palabra. Y al estar unidos ahí, por eso Dios lo resucita nuevamente, porque está unido a Dios. Lo mismo nos dice Jesús, que si el Espíritu del que resucitó a Jesús habita en ustedes, también lo resucitará a vosotros. Entonces, tenemos que estar unidos a Dios, al Espíritu Santo. Tenemos que estar en gracia en el momento de morir, sobre todo, toda la vida, pero sobre todo en el momento de morir, debemos estar en gracia de Dios para que resucitemos a vida eterna. ¿Ya? Eso más o menos ahora, o sea, Jesús viene para salvarnos y Dios que nos creó nos quiere con Él, quiere que estemos junto a Él, y por eso todo este plan de salvación. ¿Y cómo se va completando este plan de salvación? Bueno, a través de la Iglesia Católica, que es el cuerpo de Jesús. En el fondo podríamos decir que Jesús, cabeza, Iglesia, cuerpo, la unión de los dos, es el Jesús completo. ¿Ya? Jesús para la Iglesia es el Jesús completo. ¿Cómo nos salva Dios? Claro, muchas veces uno dice personas que no están tan en conocimiento de todo esto, no, si Dios es tan bueno que me salva y yo me comunico con Dios y me va a salvar igual y todo. Sí, puede ser, porque hay personas a través de todo el mundo que no lo conocen, no ha llegado el Evangelio a ellos, no conocen a Jesús, no tienen los sacramentos que tiene la Iglesia, y si siguen su ley natural y en el fondo sienten a Dios, igual Dios los va a salvar, probablemente, lo más probable. Entonces, ¿para qué estar en la Iglesia Católica? ¿Para qué tanto conocimiento, seguir tantas cosas? Si igual lo puede salvar Dios. Y ahí el Señor demostró, pues sí, se trata también de que nosotros lo glorifiquemos. Y como decía al comienzo, ¿cómo glorificamos a Dios? Es conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Escuchando su palabra, orando, haciendo lo que la Iglesia nos dice. Entonces, la Iglesia tiene una función, que es de salvación nuestra a través de los sacramentos, pero es para que también nosotros lo glorifiquemos, igual como Jesús vino a glorificarlo como humano, como hombre, no solamente como Dios, que ya glorificaba por toda la eternidad. Entonces, ¿para qué entonces venía a glorificarlo acá? Porque quiere que nosotros también lo glorifiquemos y que seamos nosotros, que sigamos a Jesús, lo imitemos, hagamos lo que Él hace para glorificar a Dios Padre. La Iglesia Católica, que ya tiene más de 2000 años, es la Iglesia de Jesús, porque Él la instauró, Él la creó. Cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no dijo, edificaré una de mis iglesias. Pero mi iglesia. Y eso nadie lo puede negar. O sea, yo no entiendo por qué eso no basta para creer en la Iglesia Católica. Pero bueno, Dios sabe. ¿Y por qué fue con Pedro? Porque él lo reconoció como hijo de Dios, como Mesías, como Salvador. Entonces, sobre esa fe fuerte, que le fue revelada a Pedro también por el Espíritu Santo, sobre esa fe, Dios y Jesús construyen su iglesia. Y como les decía, o sea, Dios puede salvar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Tribus por ahí que no tienen conocimiento de Dios, en el Amazonas, en cualquier lado, que no han escuchado ni hablar de Dios, igual nos puede salvar. Pero el Señor quiere además que lo glorifiquemos, para que confiemos en Él, que lo amemos. O sea, conocerlo y amarlo, eso es glorificar al Señor.
Y para poder llegar a conocerlo y amarlo, y en el fondo recibir el Espíritu Santo y ser transformados por Él, tenemos que hacer cosas. No es que Dios haga así, que lo puede hacer, ¿ya? Lo puede hacer. Sí, lo hace en nosotros. Pero no, Dios es Padre y los que son padres saben que a los hijos hay que enseñarlos. El papá podría hacer la tarea así al hijo, no. Pero no es la idea. No es la idea. La idea es que nosotros vayamos creciendo en espiritualidad y conocimiento de Dios, igual como Jesús, hombre, fue creciendo, que está en la Biblia, fue creciendo en estatura y en conocimiento de Dios. Ir creciendo. Ahora, siempre el hombre, Dios nos pide que participemos de nuestra salvación. La Virgen misma lo dice, o sea, es la palabra de la boda de Caná. Cuando le falta el vino en la boda de Caná, la Virgen le dice a Jesús, le falta el vino. Bueno, y Jesús le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Pero era por su hora, que no era la hora todavía. Pero igual Jesús escucha a la Santísima Virgen y actúa. Ahora, la Virgen, ¿qué les dice a los criados o la gente que está ahí? Dice, hagan lo que Él les dice. Y hay un par de cosas súper importantes. Hagan. Entonces, ¿qué tenemos que estar conscientes? Que el ser humano tiene que hacer algo. Hagan. ¿Qué hay que hacer? Lo que Él nos dice. ¿Quién nos habla? Jesús. ¿Quién nos dice? En el fondo, en la palabra en la que se escucha, o la que se lee. Entonces está todo muy claro. Tenemos que escuchar a Jesús y hacer lo que Él nos dice. ¿Y cómo lo escuchamos a Jesús? Con su palabra, en la iglesia, o escuchando una prédica, o leyendo un libro, escuchando su palabra y haciendo lo que Él nos dice. El ser humano tiene capacidades de hacer cosas humanas. Dios hace lo divino. El ser humano teniendo capacidades humanas, los sirvientes que estaban en la boda de Caná podían hacer algo humano, que es llenar las vasijas de agua. Eso lo podemos hacer. O sea, no hay excusa porque lo podemos hacer. No hay ninguna excusa. Si no lo hace uno es porque no quiere, o no escucha o no obedece, o no cree. Pero Dios no nos pide cosas que no podamos hacer. Entonces, llenar las vasijas de agua es una acción humana y lo podemos hacer. Orar lo podemos hacer. O sea, igual que Jesús nos dice, nada pueden sin mí, pero en el fondo podemos leer la palabra, podemos ir a misa, todo lo que nos pide Dios, amar a las personas, perdonar, todo con la gracia de Dios, pero humanamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. ¿Ya? Y el milagro, lo grande, lo fantástico, lo hace Dios, lo hace Jesús. Transformar esa agua en vino, lo hace Dios, lo hace Jesús. Jesús puede haber dicho, ya, ahí tienen vino, así. Pero no, quiso que nosotros participáramos con alguna acción humana. ¿Ya? Ahora, nos pide que escuchemos su palabra, que leamos la Biblia, que vayamos a misa y todo. Y aquí, dentro de lo que aprendí también dice, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Y a muchos nos ha pasado que de repente al volver a leer la Biblia, algún texto, algún versículo, ahí viene la luz, que Dios nos regala alguna verdad. Y antes la pudimos haber escuchado o leído muchas veces y no nos decía nada. Entonces, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Ahora, Jesús mismo, como es la palabra, y Dios
se vino revelando al ser humano durante toda la historia de la humanidad, antiguamente con los profetas, se fue revelando, mostrándose a la humanidad, pero a esos profetas los mataron, y lo que sea, no los escucharon, no le hicieron caso, y finalmente viene Jesús, y es la revelación definitiva, ya no hay otra revelación. ¿Ya? Jesús es la revelación completa del Padre. Por eso les decía que cualquier revelación particular, si no está de acuerdo con la revelación general, que es lo que dice la Santa Iglesia Católica, hay que ponerla en duda, o por lo menos no dejarse llevar por alguna revelación que uno tiene, que cree que es, y finalmente puede que no sea. Cuando vamos a misa, o cuando estamos en la oración al Santísimo, está Cristo Eucarístico, con su cuerpo, alma y divinidad, y uno lo adora, se arrodilla ante él, incluso perdón, en la misa, al comulgar, si se cae alguna partícula de la hostia, se hace una reparación, se recoge, se trata como Dios mismo, porque es Dios. Ahora, no hay diferencia entre Jesús Eucarístico y Jesús Palabra. Debemos venerarlo igual, exactamente igual. O sea, si leemos la palabra de Dios, ojalá que no se nos caiga ninguna palabra de lo que leemos. Ojalá que todo quede dentro de nuestro corazón. Es tan divina como la Eucaristía, como el cuerpo de Dios, como el Santísimo. Entonces, la palabra hay que tratarla de forma especial. En la Iglesia tiene un lugar especial donde está la Biblia con la palabra. También se reverencia, también se adora la palabra. Creo que es más o menos eso lo que les quería comentar. O sea, en resumen, Dios que nos ama y nos creó, que nos viene a salvar, envía a su Hijo único, Jesucristo, con todo un plan de salvación. El plan de salvación lo cumplió Jesús y lo sigue haciendo a través de la Iglesia, con su palabra y con los sacramentos. En nuestra querida llamada Iglesia Católica están todos los medios de salvación, está la verdad completa. Y el Señor nos tiene acá, nos ha traído acá, nos dio la gracia de ser bautizados, de ser sus hijos adoptivos, porque quiere que estemos con Él, que lo amemos, que lo alabemos, lo oremos, que lo glorifiquemos, que lo conozcamos. Y para eso es todo esto, o sea, es todo por amor, todo por amor. Dios nos hace por amor, a pesar de que nosotros pecamos, nunca nos abandona, nunca nos abandona. Nos pide, y nosotros podemos hacer las cosas que nos pide, con su gracia, para ser salvos. No hay que ser cómodo y llegar, no decir, Dios me ama y Dios me salva como sea, no, eso no es así. Tenemos que hacer cosas, como la Virgen dice, hagan lo que Él les dice. ¿Sí? Y Dios Padre también dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, por un lado la mamá dice, hagan lo que les dice, Dios Padre dice, escúchenlo. O sea, no, ¿qué más claro que eso? ¿Ya? Así que eso quería decirles, hablarles y gracias Señor, gracias Dios. Gracias. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas,
me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.